100%, lo cual es tan sencillo como dividir por la tensión de la fuente, multiplicar por 100 y ya está, ahí tenemos la caída de tensión porcentual, que es lo que se utiliza. Hay ciertos valores estandarizados, ¿sí? Son los que se ven ahí abajo, que eso nace en principio de la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina, que es la que rige los distintos valores. Por ejemplo, rige muchos aspectos del punto de vista eléctrico, tanto en baja, media, alta tensión. Pero desde el punto de vista de lo que estamos viendo nosotros, caída de tensión, bueno, es la que indica, o normatiza de alguna forma, cuál es la caída de tensión admisible para un circuito de iluminación, para un circuito de fuerza motriz y para una condición de arranque o fuerza motriz en arranque. ¿Qué significa esto? Iluminación podría ser mismo la iluminación que tenemos nosotros en nuestras casas. Fuerza motriz, lo mismo, todo lo que tenga motor. Una bomba de agua, un lavarropa. La máxima caída de tensión admisible que te permite la norma. Y después fuerza motriz en el arranque. Todavía nosotros no vimos motores, ¿sí? Pero sí, bueno, vamos a tener que considerar que los motores, según la potencia que tienen, ¿sí? Para potencias pequeñas, se considera que la corriente de arranque ronda entre 4 y 6 veces la corriente nominal, ¿sí? Y para ya motores de una potencia mayor, suele a veces alcanzar 8 a 9 veces la corriente nominal. Con lo cual, si aumenta la corriente, imagínense, si son 5 a 8 veces la corriente nominal, obviamente vamos a tener una corriente mucho más grande, con lo cual una caída de tensión superior. Estos son valores estandarizados. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay condiciones particulares, ya sea o normativas, de un proyecto o de una empresa, en donde estos valores, ¿sí? Pueden verse modificados. Por ejemplo, que la caída de tensión en el arranque sea menor al 10%. ¿Sí? Puede pasar que un determinado cliente o una empresa en donde estén trabajando especifique ese valor de caída de tensión como admisible, como también te puede pedir una caída de tensión en los circuitos de iluminación del 2% y no del 3%. O sea, las normativas particulares, ¿sí? De cada instalación, que también inclusive se pueden abrir en estas ramas, ¿no? Pueden haber distintos niveles de fuerza motriz, dependiendo del tipo de motor o de carga que vamos a instalar. Básicamente nos vamos a manejar, salvo que se diga lo contrario, con estas tres. 3% para circuito de iluminación, 5% fuerza motriz y 15% en la condición de arranque para el caso de motores. Otro aspecto importante, y es más bien de tipo conceptual, lo cual puede hacer que sus cálculos sean beneficiosos en el sentido de que sean más ágiles, es que para secciones pequeñas, ¿sí? Secciones pequeñas de conductores, la reactancia del conductor tiene un valor pequeño respecto a la resistencia, ¿sí? La reactancia, suele ser un 10% más chiquito que los valores de resistencia. Fíjense, por ejemplo, acá el ejemplo para un cable bipolar de 10 milímetros de sección. Ustedes entran a la tabla y les va a decir que el valor de resistencia es 2.29 ohm por cada kilómetro. Y el valor de reactancia de este mismo conductor de 10 milímetros es de 0.086 ohm por kilómetro. ¿Sí? Si se fijan, es mucho más chiquito el valor de reactancia respecto al de resistencia. Con lo cual, si están en presencia de una longitud corta, qué sé yo, 30 metros, ¿sí? Prácticamente no tendría sentido considerar la reactancia dentro de nuestros cálculos. Con lo cual, directamente, multiplicando la resistencia por la longitud, por la corriente, y dependiendo si es trifásico o monofásico, bueno, ya tendría el valor de caída de tensión, ¿sí? Me he visto una cuenta.
Bueno, esto mismo es lo que les estaba comentando. Bueno, y acá, perdón, en el último párrafo, el valor de reactancia es despreciable frente a la resistencia, esto es lo que les acabo de comentar. Para distancias cortas, poco metro, no tiene sentido calcular la caída de tensión en conductores. La sección del mismo se reduce a la conducción de corriente límite térmico. Esto significa que para distancias cortas, bueno, para distancias cortas directamente, ¿qué significa? No tengo que considerar una caída de tensión, ¿sí? Todo va a depender del tipo de conductor que utilice y que seleccione yo. Si es un conductor que dijo muy finito, y sí va a tener una caída de tensión. Pero apunta justamente a eso, un circuito corto, lo que va a condicionar mi cálculo y la selección del conductor va a ser en función de la corriente admisible, lo cual está asociado justamente al límite térmico del cable, lo cual también tiene su verificación y la vamos a ver más adelante. Bien. Después en el apunte, cuando les pase el apunte, les voy a también mandar las tablas de conductores. Este es un extracto de un fabricante. Obviamente está acotado, pero si se fijan en el margen izquierdo, ¿sí? Está en la sección del conductor, 1,5 milímetros, 2,5, 4, va siguiendo 6, 10, 16, 25, 35, siempre haciendo ese tipo de saltos. Este extracto que yo les estoy sacando, les estoy mostrando acá, son las características físicas del cable. Si se fijan, por ejemplo, en un conductor de 2,5 milímetros de sección, los tenemos tanto en cobre como aluminio. Vamos a manejarlo con lo que es cobre. En la parte superior les indica si el cable es unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar y tripolar con neutro. Mayor detalle es esto, pero por lo pronto, bueno, me quedo con el unipolar. El hecho que en estas columnas les diga sin armar y armados hace referencia un poco a las que les comenté cuando iniciamos, que es una protección mecánica que tiene el conductor. Pero básicamente lo que les da esta tabla, ¿sí?, es el diámetro del conductor, ¿sí?, y el peso del mismo por kilómetro. Está bien, nosotros no vamos a andar calculando ni diámetros ni peso, ¿sí?, pero bueno, sí es un dato importante y no menor. Primero, en función, los diámetros del conductor son los que van a regir o a condicionar justamente los radios de curvatura de los conductores. O sea, no se imagina el cablecito que tienen en la casa. Esto está apuntado más a lo que son tendidos industriales. Bueno, en función de los diámetros es cuánto voy a yo poder doblar un conductor, hacer la curva. Y después el peso del mismo, también como dato más allá del transporte, ¿no? Imagínense que viene en bobina a veces de 500 metros y también un poquito más. También es importante justamente tener en cuenta el peso. Imagínense acá. Con lo cual, para circuitos monofásicos siempre vamos a tener que incluir el 2 y los valores propios del conductor más la corriente. No siendo así para lo que son cargas de tipo trifásico. Ahora corto y arranco de vuelta para calcular la caída de tensión en circuitos monofásicos, con la expresión que vemos arriba. Esa va a ser la expresión que más vamos a utilizar. Después vamos a ver otros dos tipos de cálculo, uno aproximado y otro estándar, que bueno, también es importante que lo sepan, pero bueno, estas expresiones que ven acá son las más comunes. Después para circuitos trifásicos, ¿sí?,
lo que es el paréntesis se mantiene igual, la corriente propia de la carga. Por eso son datos, y los datos mecánicos o físicos son importantes. Es un dato más que da el fabricante. No tengan miedo, nosotros vamos a andar haciendo este tipo de cálculo minucioso, pero sí que lo tengan presente. Después, sí, una tabla que nosotros vamos a manejar, similar a esta, por ahí un poco más completa, o visualizada de otra forma. Pero bueno, acá ya están los parámetros eléctricos de los cables. Fíjense, a la izquierda seguimos teniendo lo que es la sección de los conductores. Después, en la primera columna hacia la derecha tenemos la resistencia, ¿sí? Que lo divide en dos columnas, en cobre y en aluminio. ¿Sí? Y del otro lado está la columna propia de la reactancia, ¿sí? El valor de reactancia, que va a depender del tipo de cable. Si es unipolar, bipolar, tripolar, tripolar con neutro y tetrapolar. Les comento por qué dice tripolar con neutro. O sea, tripolar con neutro son 4 conductores. Y acá dice 4 conductores. Alguien me podrá decir, si son 4 y 4, ¿por qué no lo dejas así? No poner 4 a todo. Bueno, hace la diferencia entre 4 conductores, ¿sí? De potencia, serían todos en la misma sección, y 3 conductores más el neutro. Y si se recuerdan, cuando iniciamos también la charla, decía el neutro es de una sección menor. Tiene ciertos valores que hacen en la reactancia. No se asusten, no va a ser el caso nuestro. Principalmente nos vamos a manejar con cables tripolares o tripolares con neutro directamente. Otro detalle más es que, salvo que se diga lo contrario, nos podemos estar manejando con conductores de cobre y generalmente a una temperatura de servicio de 90 grados. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen dos columnas, una para 20 grados y otra para 90. Si tomamos la primera columna para un cable de 1,5 milímetros, fíjense que el valor de resistencia varía. ¿Sí? Son 3 ohm, un poquito más. Está bien, puede ser poco. Por kilómetro ya van a ser mucho. Y nosotros, para calcular y diseñar nuestros conductores, nos vamos a tomar como punto de partida que el cable va a estar en funcionamiento, ¿sí? Al sol, o sea, bajo ciertas condiciones que claramente no van a ser estos 20 grados que podríamos llegar a tener en invierno, sino que lo vamos a estar diseñando para 90 grados, ¿sí? Lo cual exige un poco más el cable. Hay varios factores a considerar que hacen que disminuyan, se llama derrateo de la sección del conductor. Más adelante también lo vamos a ver. Después sobre la otra tabla, la que indica el tema de la reactancia, bueno, también tienen valores de reactancia distintos dependiendo si es una fase o unipolares, bipolares o tripolares. Esto para que se den una idea de cómo entrar en la tabla, ¿sí? Va a pasar justamente esto. Cuando ustedes tengan los conductores, bueno, en principio, si la carga es bipolar, monofásica, bueno, en todo caso, si es monofásica pues, y el cable lo amerita, bueno, utilizaré este. 2 cables son directamente, ¿sí? Y si la carga es trifásica, un motor, por ejemplo, arranco. Por esta columna voy a tener el valor de reactancia, el XL, digo para el caso de 4 milímetros, y el valor de resistencia, 5.8, por ejemplo. Es sencillo esto. Las tablas que tienen ustedes, que les voy a mandar después, están divididos por tipo de cable. Bien. Bien, no sé si tienen alguna duda sobre lo que estuvimos viendo. Kilovolt-ampere, la potencia aparente, factor de potencia.
y nos dice que la caída de tensión no debe superar el 3%. La distancia del medidor hasta la vivienda es de 30 metros. Y nos dice calcular o indicar cuál sería el cable adecuado para la instalación en cañería y subterráneo. Bueno, este es un detalle, todavía no se los comenté, lo que es instalación en cañería y subterráneo, pero todo lo que es en cañería va con cables de tipo PVC, ¿sí?, que responde a la IRAM 2183. Tomen nota porque eso va a aparecer así en la tabla. Toda tabla que diga IRAM 2183 hace mención a cable de PVC y es el que es apto para cañería. Después, todo tipo de cable que es de tipo se instala, ¿sí?, en forma subterránea. Cuando se menciona subterránea es directamente enterrado o tendido en bandeja, ¿sí?, bandeja portacable, como decías, la bandeja que está en los pasillos de la facultad. El cable que se debe utilizar ahí es cable XLP, o sea, polietileno reticulado, y responde a la IRAM 2178. También las tablas están indicadas en su encabezado, dicen generalmente IRAM 2178. Con lo cual, acá ya tendríamos una primera parte del ejercicio resuelto, ¿sí?, justamente. El cable para instalación en cañería sería un cable de PVC y el cable de instalación para subterráneo un XLP. Ahora después no va a faltar determinar las tipo subterráneo. A ver, alguno que pase el valor de corriente máxima que va a circular por la instalación. Y mira qué detalle, esta tabla acá que yo puse los valores de reactancia, va todo fantástico, y no puse los valores de corriente admisible. Qué genio. Pequeño detalle, ninguno me dijo tampoco, veníamos todo bárbaro, valor de reactancia, todo, y la corriente admisible, ¿cuánto aguanta? Y no solo eso, que no la tengo la tabla acá. Bueno, se las debo igual, todavía nos faltan 2 apuntes más respecto a caída de tensión. Qué mal. A ver, por eso. Y el valor de reactancia, ¿sí?, como es un cable bipolar sería, ¿sí?, monofásico, o sea, va y viene, sería 0.120 ohm por kilómetro. ¿Sí? Tomando nota de esos dos números, sería 5.878 y 0.120. Con esos dos valores, nosotros tendríamos que calcular la caída de tensión, ¿sí?, el delta U. Serían esos por 0.120
0.85 más 0.120. Bueno, acá habría que ver cuánto es el seno de 0.85. ¿Cuánto es? 0.50 y pico, ¿no? El ángulo me da 31 grados 47 segundos. Bueno, habría que sería el seno de eso. Sí. 0.52.6, 0.57. 0.52, bien. Bien. Ahora, yo acá no estoy poniendo las unidades. Estos son ohm por kilómetro. ¿Qué me estaría faltando acá? Todo esto multiplicarlo. Y para hacer por ahí más prolijo, esto sería 0, creo que son 30 metros, dice. 0.03, esto serían kilómetros. Y me estaría faltando un dato más, que en realidad lo estamos sacando de la tabla de cables tipo subterráneo, con lo cual el valor de ida y vuelta estaría contemplado. Pero para seguir manejando el mismo criterio, acá estaría faltando el 2. No, no es el 2, porque es un cable bipolar. Acá no va el 2 por ese motivo, porque es un cable bipolar y ya ese valor está contemplado. ¿Sí? Distinto sería si utilizamos un cable de tipo unipolar. ¿Se entiende? Bueno. Esto. ¿A qué sería igual? $3.4. Lo de arriba es 3.4 o el porcentual me diste. No, arriba, 3.4 volts. 3.4 volts, poquito. Y el porcentual obviamente va a ser mucho menor. No les dices, pero bueno, consigue una instalación monofásica 220 volts. Sería 3.4 dividido 220 por 100. Sí, 1.54%. 1.54%. Con lo cual, la primera verificación que hicimos, que bueno, les debo la tabla, lo vamos a ver en la próxima clase, es verificar que la corriente admisible de mi conductor o mi cable sea mayor a la corriente de mi carga. La segunda verificación que se hizo es que la caída de tensión es menor a la que me está pidiendo, o sea, es menor a la admisible, a la máxima admisible. Todo esto para un conductor de tipo XLPE. Esto es IRAM 2178. Digo así porque así lo van a encontrar también en las tablas. Y después lo que nos está pidiendo es calcular el desfasaje entre BS y BR. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer para calcular acá el desfasaje entre BS y BR? Un dato que por ahí esté faltando. ¿Sí? Es el valor de la fuente. Mi fuente es 220 a 0 grados. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando les comentaba en la primera parte que teníamos el cable va a generar un desfasaje en la tensión? No solo que va a generar una caída de tensión, que ya la verificamos, que son, de hecho son 3.4 volts, poco podemos decir dentro de todo. A su vez, lo que hacía era generar un desfasaje entre la tensión de la fuente a la tensión que tenemos aplicada en la carga. ¿Qué se les ocurre hacer acá?
haces la tensión dividido la impedancia del cable. La tensión dividido la impedancia del cable. Eso te daría la corriente, ¿no? Claro. DSA dividido la Z del cable. Podría ser. Ahora, fíjate, digo, porque por acá me diste un dato, digo, la Z del cable, ¿a qué sería igual? Es igual a 5,78 la parte resistiva y la parte reactiva inductiva 0,120. Bueno, sería todo eso que acabo de copiar ahí. Ese es mi valor óhmico. No sé cuánto les da eso, ¿no? ¿Cuánto da esto en ohm? Vamos que se acaba la sesión. Bueno, esto les va a dar un número, chicos. Un valor en ohm. XX ohm. Y esto también, como veníamos haciendo en el resto de las prácticas, nos va a dar un cierto valor 0,14 te da. ohm. 0,14. Sí, 0,14. Bueno, y ahora 0,14. Ahora lo que te falta hacer es el arco tangente de la parte reactiva sobre la parte resistiva. Y eso te va a dar un ángulo que, si todo está bien, debería ser menor a 5 grados. ¿Sí? Ese es el desfasaje de tensión, el desfasaje de ángulo que vas a estar teniendo entre la carga y la fuente.